Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche Reina Celeste Asensio, una de las legisladoras más jóvenes de México, orgullosamente purépecha y una voz poderosa de la comunidad LGBT, nos narra su historia para llegar al Senado de la República. Además, ¿ha sido víctima de violencia o amenazas en redes sociales? Nuestro experto Eduardo Santillán te dirá cómo identificar la amenaza, enfrentarla y, lo más importante, cómo denunciarla. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Sin duda es tiempo de mujeres, pero ¿y las mujeres indígenas? Históricamente discriminadas, víctimas de violaciones a sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales. Pese a todos los obstáculos, también son lideresas de sus territorios, defensoras de su cultura, tradiciones y recursos naturales. En México viven más de 12 millones de mujeres indígenas que no necesitan ser rescatadas. Exigen respeto a sus derechos político-electorales para que nunca más sean silenciadas. De origen purépecha, Reina Celeste Asensio nació en Paracho, Michoacán, en 1993. Sus abuelos fueron campesinos y sus padres maestros. A través de diversas becas de excelencia académica, concluyó sus estudios como licenciada en Derecho y Ciencias Sociales. Se unió a Morena desde sus inicios como consejera distrital en 2018 y 2021. Fue diputada federal y hoy es senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Reina Celeste, pues eres defensora de los pueblos indígenas, defensora de la comunidad LGBT, has sido diputada federal, ahora eres senadora de la República. ¿Qué piensas de estos nuevos tiempos? Hace 70 años las mujeres no podíamos votar, no podíamos participar en procesos electorales y ahora estamos viviendo tiempos muy diferentes. Sí, bueno, definitivamente considero que aún pese a estos grandes logros que tenemos hoy en día, la primera mujer presidenta de la República, que ya tenemos paridad de género en los congresos, tanto a nivel federal como en algunos locales, como es el caso del estado de Michoacán, pues definitivamente todavía nos hace falta seguir luchando, seguir defendiendo. Y tal es el caso de lo que justamente, al menos de manera personal, y yo me he preguntado esto que tú me dices, es el hecho de decir, bueno, si en este 2024 nos está tocando todavía tanto machismo, tanta misoginia, tanta discriminación, no me imagino lo que debe haber sido hace 70 años, hace 200 años, ¿no?, que empezó la República. Y pues la verdad, muy agradecida con la vida, muy agradecida con este movimiento de transformación y sobre todo y evidentemente con las mujeres de los pueblos originarios, con las mujeres de la población LGBTIQ+, con las mujeres jóvenes y en general con todas las mujeres que han estado luchando para que el día de hoy una Celeste Asensio pueda llegar al Senado de la República. Tú eres una mujer michoacana que viene de la tierra de las guitarras, de abuelos campesinos, de padres maestros, que se ha venido construyendo y ahora eres incluso presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Platícanos cómo es que precisamente Celeste, esta niña de Michoacán, puede llegar a desempeñar ahora un cargo de tanta responsabilidad. ¿Cuál es esta historia que está detrás, Celeste? Pues como bien lo comentas, mis abuelitos fueron campesinos, tanto mi paterno como mi materno. Mis abuelitas fueron amas de casa o comerciantes. Afortunadamente ya mis papás tuvieron la oportunidad de estudiar. ¿Tú te recuerdas de esa vida en el campo, en Michoacán, cuando eras muy pequeña? Sí, sí, claro. Yo me acuerdo que mi abuelito tenía una camioneta con redilas, que le llaman, y nosotros nos subíamos con mis primos, luego también en unos que les llamamos carretones, ya casi no hay, pero él íbamos a la milpa y se llenaba toda la camioneta y nos subíamos con mis primos hasta arriba. Ya nos andábamos cayendo, pero la verdad era muy divertido. Igual allí entre las milpas, ahora que ya se viene la temporada de cosecha, siempre hacíamos, yo me acuerdo, mi abuelita llevaba con todos sus indumentarias para hacerles de comer. En la cosecha ya llevaban sus chiquihuites, iban echando atrás el elote, el maíz. Entonces sí, la verdad, muy hermoso. Yo estoy muy agradecida por todas las enseñanzas que ellos nos dieron. Ahora, tus papás fueron maestros y querían para sus hijos,
para ti, para tus hermanos, pues una vida diferente, a lo mejor a la del campo, con más oportunidades, y estudiaste para ser abogada. Te empezaste a acercar muy joven a la cuarta transformación. ¿Qué nos platicas sobre esta parte de tu vida? Bueno, yo desde antes, desde la preparatoria, desde la secundaria, ya andaba en Morena. Eres de estas juventudes que tuvieron pues que estar en las calles transmitiendo un mensaje y que de cierta manera empezaste a ser una representante no solo para los pueblos indígenas purépechas, sino también para la comunidad LGBT. Platícanos un poco de estos inicios. Sí, claro. Bueno, nosotros afortunadamente mi mamá siempre nos inculcó el tema de la lucha, de la equidad y todos esos temas. Entonces andábamos ya acompañando a mi mamá desde la primaria. Ella se venía a los movimientos magisteriales aquí a Ciudad de México. Claro, porque tú vienes de estas mujeres de lucha, de estas mujeres de ideología, de estas mujeres de izquierda que estaban buscando precisamente levantar la voz y ganar estos espacios que no se tenían, es ir abriendo brecha. Sí, en efecto, y allí precisamente es donde ya afortunadamente paso de la secundaria a la preparatoria, y es en la prepa, y yo agradezco mucho también a mis papás que me dejaron salir de Paracho para estudiar en Uruapan, donde yo me doy cuenta de que me estoy sintiendo atraída por alguien de mi mismo género. Entonces fue definitivamente algo muy difícil, pero que al final del día, gracias a que salgo de mi municipio, a que conozco más personas, a que conozco otras maneras de ver la vida, de vivir, pues es donde empiezo de manera, primero, indirecta, porque me daba miedo involucrarme en los temas, pero posterior a ello, ya en la universidad, tomo la decisión de empezar por algo y fue mediante el estudio. Yo antes de estar en el tema meramente del activismo, hacía investigaciones sobre, en este caso, pueblos originarios y familias homoparentales. Me fui a Buenos Aires, Argentina. En 2015 estaban en 5 años de la aprobación y celebración del matrimonio homoparental y adopciones. Y de allí yo llegué diciendo, todo esto lo tenemos que aterrizar también. De allí llego con una gran inquietud, con mucha energía de querer transformar la vida desde nuestro municipio, desde nuestro estado y en nuestro país. Es un municipio también con problemas de delincuencia. Sabemos que las mujeres indígenas además pues sufren injusticias, no solo en temas de seguridad, sino también injusticias económicas, sociales. Tú como representante de estas minorías, ¿cuáles son los obstáculos que has tenido que ir sorteando, Celeste, para llegar hasta donde estás, para ser senadora de la República? Fuiste anteriormente también diputada y tu agenda legislativa siempre estuvo orientada precisamente a los pueblos originarios, a hablar de las cosmovisiones, a hablar también de la defensa de las juventudes. Platícanos tu lucha. Fíjate que ha sido siempre muy difícil, creo yo, pero que hasta la fecha considero que aún pese a las dificultades hemos tenido un camino, pues hasta cierto punto, con mucha fortaleza, con mucha seguridad y con mucha convicción. Y esto te lo comento porque yo recuerdo que desde que yo quería participar y decir, oigan, tengo una opinión sobre cierto tema, a mí había un maestro que una ocasión me dijo, no, tú cállate, tú no sabes nada, eres muy joven. Entonces desde allí empezó como esta lucha de decir, oigan, ¿por qué nos tienen que callar? En aquel momento tendría como 20 años, 19, 20 años, y eso me molestó muchísimo. Yo pensaba que no nos podían callar por el hecho de ser jóvenes y que también teníamos muchas ideas y muchas propuestas. A partir de ese momento ya hemos considerado las mujeres que somos de pueblos originarios que nos sentimos orgullosas de nuestras tradiciones, nos sentimos orgullosas de nuestra gastronomía, de nuestros trajes típicos, pero que nunca nos vamos a sentir orgullosas de que los usos y costumbres se conviertan en abusos y costumbres para nosotras. Y esos abusos y costumbres muchas ocasiones se traducen en violencia política, en violencia física, en violencia psicológica, en violencia económica, en el tú cállate, tú te vas a la cocina, a los hijos y nada más.
Y entonces romper con todos esos paradigmas de decir, yo ya no voy a ser la que le sirva el plato a mi hermano, a mi papá, a quien sea. Sí por respeto, sí porque somos familia, pero por ser servicial, ¿no? Pero no porque nos lo tengan que imponer. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, en este sentido, pues nos damos cuenta que la lucha va desde el hogar, desde la comunidad, hasta todo lo demás que implica ya ciertas poblaciones y ciertas luchas con las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son estas exigencias de las mujeres de los pueblos originarios? ¿Cuáles son estos mensajes que muchas veces no llegan a las grandes esferas de la política y de los cuales tú eres embajadora ahora? Fíjate que nosotras en 2018 estuvimos buscando candidatas para que llegaran a la presidencia municipal y para mí fue muy triste porque tocamos la puerta de cuando menos 6, 10 mujeres y todas nos decían, déjame le pido permiso a mi esposo, déjame le pido permiso porque por los niños, porque por esto, por aquello. Y para mí fue muy triste que dijeran pedir permiso. No es lo mismo decir, lo voy a comentar con mi esposo para llegar a un acuerdo, a decir pedir permiso, ¿me explico? O sea, como ¿por qué tendríamos que pedirle permiso a alguien? Y a partir de ese momento, pues otra vez, yo creo que una de las principales demandas es que ahorita, y ya afortunadamente con esta reforma al artículo 2 constitucional, las mujeres tenemos la oportunidad de participar en igualdad de condiciones, incluso en los consejos comunales. Cuando se empieza a trabajar todo este tema de los autogobiernos, los consejos comunales querían ser solamente representados por hombres. Ahora les decimos no. También las mujeres tenemos derecho a participar en las asambleas, también las mujeres tenemos derecho. Y todavía en esta actualidad, con esta reforma constitucional que se hizo, porque apenas vienen las leyes secundarias, sigue habiendo casos de que los hombres no quieren dejar participar a la mujer. Por otra parte, esto es en el tema político, pero en el tema de los estudios sigue habiendo todavía discriminación, porque justo lo que yo comentaba, ¿no? Yo agradezco muchísimo a mis padres que me dieron la oportunidad de salir a estudiar, pero lamentablemente hay todavía esta creencia de que cómo vamos a dejar salir a nuestras hijas del pueblo porque algo les va a pasar, porque alguien se las va a llevar, no sé. O sea, hay mucho temor de poder dejarnos salir de pronto de las comunidades. Y ahorita yo veo que, te voy a platicar algo que fue también muy triste para mí. Yo le decía a una chica que acaba de salir de la secundaria, de un internado indígena que se llama La Huerta, y en Morelia, bueno, no se llama La Huerta, pero le decimos La Huerta, que reúne a muchas chicas, solamente es de mujeres, de todas las poblaciones indígenas o rurales. Entonces sale una, me pide que la acompañe como madrina, le digo, va, y le pregunto, ¿a dónde te vas a ir a estudiar? Su mamá fue la que dijo no. Y dijo, yo entonces le reitero, pero es que tiene que seguir estudiando, ese que sea el compromiso para que yo sea la madrina. Y dijo, bueno, pero ayúdanos, porque yo soy muy, y dijo un insulto hacia ella misma. Yo soy muy, y allí es el sonido del... Y para mí fue muy triste, porque le dije, ¿sabes qué? No te digas así, no somos eso. O sea, nos cuesta de diferente manera llegar a algún lugar, algún espacio, estudiar, lo que sea, pero no somos mensas, no somos tontas, ni mucho menos. A los 26 años tú ya eras diputada federal, ya habías sido lideresa estatal y pues bueno, también, ¿cuál es, digamos, esta barrera que tienen que romper todas estas niñas, todas estas mujeres jóvenes que se encuentran, pues a lo mejor escuchando estos mensajes de tú no puedes, las mujeres no pueden o no tienen derecho? ¿Cuál es este mensaje que les das? Un poco enfocado también hacia el futuro, ¿no? Hacia el tener una mujer presidenta, tener un país con gobernadoras, con presidentas municipales, con congresos paritarios.
Tiene mucho que ver con el decirte a ti misma, sí puedo, sí creo, sí es posible, se puede transformar. Porque, y yo siempre lo decía, y hasta se burlaban de mí, yo me acuerdo que de pronto había 5 personas que me decían, no, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Entonces, por cada no vas a poder, yo tenía que decirme a mí misma 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, sí puedo. Todavía ahora para el tema del Senado de la República, fueron, yo creo que fácil más las personas que me dijeron no vas a poder, no vas a llegar. Y fueron como un pequeñísimo grupito que me decían sí vamos a poder. Claro, y decir cómo una mujer va a encabezar una fórmula al Senado. Y que sabes quiénes fueron las mujeres que me dijeron vamos porque queremos una representante en el Senado, mujeres de pueblos indígenas. Fueron las primerísimas que me dijeron queremos que te registres. Y yo, y me decían, ¿y porque queremos que tú seas nuestra senadora? Y yo por dentro, no, sí, claro, como si fuera así tan fácil, ¿no? Y se pudo. Has sido una de las legisladoras más productivas de las 64 y 65 legislaturas. Platícanos un poco de los logros que has conseguido para todas estas mujeres. Sabemos que son más de 12 millones de mujeres indígenas en este país. Sí, bueno, pues han sido varios los temas y creo que el logro mayor es esta reforma al artículo 2º constitucional, pero que definitivamente pues hemos venido trabajando. Una ley que avanzamos mucho en Cámara de Diputados es la ley 3 de 3, para que precisamente ningún servidor público que sea deudor alimenticio, que haya cometido violencia, etcétera, pueda llegar a espacios de poder. Tú estás trabajando también para prevenir la usurpación de lugares que son específicamente para personas indígenas en la política mexicana. Allí fíjate que es un tema bastante interesante porque hay lo que denominamos la autoadscripción simple y la autoadscripción calificada. Resulta que hubo un momento en el que varias personas, al igual que pasó con las que nombrábamos Juanitas, no sé si recuerdan sí. esos casos, que cuando empieza a existir el tema de paridad de género, un hombre se ponía de suplente. Llegaba la diputada, la senadora, tomaba protesta y a los 2 días la hacían renunciar para que entrara el suplente. Y lo mismo pasaba en el tema de la simulación de pueblos originarios. Yo recuerdo mucho un caso en 2021 donde un diputado federal le dicen, oiga, ¿cuál es su etnia? ¿Cuál el pueblo originario representa? Y no lo supo ni siquiera pronunciar. No supo ni siquiera cuáles eran los pueblos originarios que había en su estado. Y entonces a partir de ese momento, pues empezamos a pelear que no usurpen esos espacios. Ahora, Celeste, creo que es muy importante para terminar esta conversación, primero dejar este espacio abierto. Queremos que nos sigas platicando durante estos 6 años que estarás al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, pues todas las prioridades, pero también qué mensaje final le dejas a las personas que te están viendo, a estas mujeres jóvenes de Morena, a estas mujeres de pueblos originarios, a estas mujeres de la comunidad LGBT que están buscando precisamente el cómo sí, estos ejemplos de las mujeres que ya llegaron y que están adquiriendo estos nuevos compromisos para con más de 67 millones de mujeres en México. Claro, bueno, pues de entrada, dentro de los planes que traemos dentro de la Comisión de Derechos Humanos, es precisamente elaborar un plan de trabajo que nos permita enfocarnos tanto en el territorio como en la legislatura. Y en el territorio, ¿por qué? Porque lamentablemente en nuestro país se desconoce mucho el tema de derechos humanos. Entonces tenemos que irles desde explicar qué son los derechos humanos, cómo los consideramos, marcos jurídicos y demás, hasta evidentemente pues también decirles cómo se presenta una queja, cómo poderle dar trámite, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues decirles a todas las mujeres que crean en ustedes mismas, que de pronto me preguntaban en alguna ocasión, bueno, Celeste,
Michoacán no ha tenido ninguna gobernadora mujer y me decían, ¿crees que ahora sea posible? Les digo, después de ver a la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República y después de verme a mí como diputada federal y como senadora de la República, claro que todo es posible. Celeste, pues bienvenida siempre a este espacio, a esta conversación de política entre mujeres. Estaremos siempre esperando que puedas acudir nuevamente a platicarnos durante estos 6 años, pues qué pasará en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, porque la verdad siempre estos espacios que visibilizan la lucha de todas las mujeres, la verdad es que hacen falta en nuestro país y felicidades por este programa. Muchas gracias. No te vayas. Después del corte, hablaremos de violencia digital. ¿Cómo identificarla y denunciarla? Acompáñanos. Se sanciona en la Ciudad de México con una pena de prisión de 4 a 6 años. Eduardo Santillán, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, violencia digital. Sin lugar a dudas, es uno de los temas importantes. Hay que erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones, y una que se puso de moda en los últimos años ha sido precisamente este tema de la violencia digital, que implica el hecho de que a una persona, principalmente mujeres, se les tomen imágenes sin su consentimiento, que estas imágenes puedan compartirse también sin consentimiento, y algo fundamental también, que incluso estas imágenes pueden ser reales o no, pueden ser editadas incluso. Ha habido varios casos en donde se ha encontrado que se manipulan imágenes de mujeres y después son distribuidas. Aquí estamos hablando ante un tema de violencia digital. Me parece que se tiene que salvaguardar, por un lado, el derecho a el libre ejercicio de la sexualidad. Una forma usual, principalmente entre personas jóvenes, es cuando con una pareja se comparte alguna imagen. Pero el hecho de que se comparte una imagen no autoriza de ninguna manera que esa imagen pueda ser utilizada o compartida de ninguna manera. Por eso es que en la Ciudad de México se estableció, al igual que en varias zonas del país, lo que se ha denominado la Ley Olimpia, que pretende salvaguardar este derecho a la intimidad. Y se sanciona en la Ciudad de México con una pena de prisión de 4 a 6 años a quien utiliza de manera indebida, sin consentimiento, imágenes de una persona, que pueden ser fotografías, videos reales o editados, de tal suerte que además se ha hecho un trabajo muy importante de la Policía Cibernética para que la denuncia se puede presentar en medios digitales, y la Policía Cibernética ha hecho un trabajo muy importante en esta materia. Ahora es un tema que se conoce, que se ha conocido a lo largo de los años. La Ley Olimpia ha sido trascendental, incluso en Latinoamérica. Eduardo, ¿qué nos puedes platicar sobre eso? Y también, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de la Ley Olimpia? ¿Qué es lo que se tiene que homologar o trabajar en otros congresos locales? Algo muy importante es que se homologue en todos los congresos locales. Ya se ha legislado también en materia federal, y esta legislación se ha ido replicando en varios países de América Latina, lo que sin lugar a dudas pone a nuestro país a la vanguardia en la protección de los derechos de las mujeres, y sobre todo tenemos que avanzar mucho en la denuncia. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se utilice de manera indebida esta información, porque vulnera la intimidad, la dignidad de las mujeres, y por lo tanto las fiscalías y los juzgados tienen que ser muy contundentes para prevenir y sancionar este tipo de conductas. Hay un problema con la regulación internacional del Internet, porque no es fácil bajar una imagen. Hay una serie de páginas que a veces están en África o en Asia y que no es fácil poderlas bajar. Se ha avanzado mucho, por ejemplo, con las redes sociales, con Facebook, con Twitter o ahora X, de tal manera que se pueda bajar de manera inmediata.
a partir de que hay una denuncia, un juez puede ordenar de manera precautoria que de manera inmediata se bajen estas imágenes. Así que tenemos que avanzar mucho en la denuncia, en la generación de una cultura de respeto hacia las mujeres y en una sanción ejemplar a estas conductas ilícitas. Eduardo, pues muchas gracias. Estaremos pendientes de los comentarios que nos puedas dar durante las siguientes semanas, porque es muy importante hablar de mujeres y de justicia. Así es.